le estaba comentando antes a Yolanda que muchas gracias por la película porque creo que trata un tema que no habíamos visto antes en el audiovisual español y que creo que es importante, ¿no? Dar también voz a estos temas nuevos. Tú, Alexandra, estuviste ya en el cortometraje Ujú. que se inspira, que inspira este largo. Y tú, Juan Diego, llegaste nuevo para el largometraje y quería saber cómo se enfrentasteis a estos dos personajes. Para ti, Alexandra, cómo evolucionaste, ¿no? Cómo hiciste esa evolución del corto al largo. Y para ti, Juan Diego, cómo te enfrentaste a Raúl. Bueno, yo la evolución del corto al largo fue seguir escarbando, ¿no? Y recabando información a través de Yolanda, que además como le toca tan personalmente este tema, pues bueno, tenía muy fácil esa fuente de información y de inspiración también. Y es un personaje que está lleno de pensamientos, emociones, dolores. De hecho, está muy alborotada. Es una mujer que está viviendo un momento muy turbulento y al mismo tiempo la manifestación externa que proponía Yolanda y que creo que es la más interesante porque muchas veces en la vida también nos pasa eso. Mm. eh, Cuanto más bullía todo eso dentro, más hermética se vuelve, ¿no? Entonces es una expresión externa complicada de leer, porque ella se encierra en sí misma y trata como de parar el tiempo y pensar a ver de qué manera puede hacer para, por un lado, reconducir su vida y por otro lado, no perder al niño, que ese es su objetivo. Y bueno, encontrar este equilibrio creo que era lo más interesante de trabajar. Alguien, pues eso, con tanto hirviendo por dentro y con tan poca expresión hacia afuera. Sí, yo llegué mucho más tarde a la historia. Me gustó mucho de entrada el guión. Yo después de leer el guión tuve una conversación con Yolanda y me gustó mucho la implicación que ella tenía con la historia. Se notaba desde la primera conversación que era una historia que era importante para ella poder transmitirla, poder contarla, que había una implicación muy notable por su parte y eso fue lo que terminó de convencerme también, porque eso implicaba que ella tenía mucha información sobre cada uno de los personajes. Tenía muy trabajado cualquier duda que yo pudiera tener sobre Raúl. Ella tenía una imagen, una idea, había imaginado sobre cómo fue su matrimonio anterior, tenía muchas respuestas para cada duda que yo podía plantear. Y eso, la verdad es que me parecía maravilloso, ¿no? Que ella conociera tanto el material y hacía que nos implicáramos y que el nivel de implicación con la historia fuera mayor. Y es bonito cuando trabajas en una historia donde todo te invita a implicarte, ¿no? Y a poner mucho de tu parte. Yolanda comentaba también que no le gustaba como seguir el guión en sí, sino que le gustaba improvisar y ver cómo iba surgiendo en el rodaje, también porque el tercer coprotagonista de la historia era Alex, que es Ujú, un niño pequeño que al final es incontrolable, ¿no? El ujú. trabajo muchas veces que se puede hacer con ellos. ¿Cómo se enfrentabais vosotros a esa situación y cómo fue esa relación de, también por explicar un tema, ¿no? Que puede ser complejo a un niño tan pequeño y que tiene tanto peso en la historia? Bueno, la suerte es que era un niño muy pequeño, pero realmente es un niño muy especial, con una inteligencia fuera de lo común. Y ya desde los primeros ensayos empezamos a jugar y era él el que nos enseñaba a jugar a todo. Sí, sí, ha sido un jefazo en todo momento. Manda más. Es extraordinario. Pero por supuesto tiene 6 años y creo que el acierto ha sido no ponernos a rodar en la marca y decir la frase, sino dejar la cámara rodando y ponernos a jugar, sabiendo que él entendía perfectamente las situaciones que se le proponían, que entraba al trapo a por todas y de una, pero que no dejaba de ser un juego. Y yo creo que ese ha sido el secreto para generar y captar estas, estos instantes, ¿no? de realidad tan maravillosos que además él ofrece durante toda la película. Ves a un niño que parece que lo está rodando a escondidas, ¿no? Y que lo que está pasando está pasando. Porque de verdad estaba pasando, porque estábamos jugando. Ahora, para nosotros es una estructura completamente diferente y algo arriesgada donde sabes que, vale, ok, nos olvidamos de todo
y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí hay un vértigo y al mismo tiempo es muy divertido. ¿Os habéis enfrentado antes a esta situación o fue algo nuevo para Yo había hecho una película con Achero Mañas en el que prácticamente toda la película era una relación con una niña. En este caso era una niña además muy, muy, muy pequeña. Fue un rodaje complicadísimo. La niña era espectacular, la niña era realmente maravillosa, pero, pero era una niña muy pequeña, con lo cual había veces que entendía, había veces que no. O sea, yo tenía esa experiencia previa. Fue diferente la relación con el chaval, con Alex, porque era un niño más mayor, muy inteligente, muy sensible, o sea, tenía la combinación perfecta de jugar y pasárselo bien y cambiaba, te lo decía, de maneras distintas cada vez, pero a la vez era consciente de cuáles eran los límites, ¿no? Sabía que estábamos rodando, sabía que había una cámara, sabía que tenía muy claro las premisas del juego, ¿no? Con lo cual era prácticamente la combinación perfecta. O sea, jugabas, estabas en función de él y en función del juego, pero a la vez dentro de unos parámetros que servían a la historia. Estamos viendo ahora en el audiovisual español que están surgiendo muchas voces femeninas que están contando pues nuevas historias que antes sobre maternidad, sobre aquí sobre las otros tipos de familia, ¿no? El tema de la madrastra, realmente unas realidades que hasta ahora no se habían tocado. No sé cómo vivís vosotros esta situación y cómo lo estáis viendo en el audiovisual. Bueno, es verdad que están surgiendo nuevas voces y que hacen tanta falta porque son puntos de vista, pues eso, como el de esta película, que es una realidad constante a nuestro alrededor y sin embargo a nadie se le ha ocurrido contarla antes, ¿no? Tiene que venir una nueva directora con mucho talento y mucho que decir para decir, pues, ¿por qué no hablamos de esta nueva realidad que la tenemos tan presente y sin embargo nadie mira de frente, ¿no? Como esta historia hay muchas otras y espero que cada vez haya más porque hay tanto que contar todavía que no se ha contado, desde puntos de vista distintos, nuevos, originales, actuales. Hay mucho que decir. Creo que es lo mejor que nos está pasando en el audiovisual español en los últimos años. O sea, es una cosa a celebrar el haber conseguido incorporar nuevas miradas y historias como Verano del 92, Alcarrás, Cinco lobitos, 20.000 especies de abejas, Tras el verano. Creo que hay un montón de películas que son las películas que están marcando estos últimos años, que son miradas que hace poco era difícil que se incorporaran al cine español. Y eso creo que nos hace darnos cuenta de nos faltaba. O sea, hay una mirada que faltaba, hay una forma de narrar que faltaba, hay una mirada que faltaba. Y es parte de lo que somos. No nos podemos explicar si hay una mirada que no está. Y que realmente, bueno, están teniendo una proyección, ¿no? Están llegando a festivales como Berlín o Cannes o Málaga y están dando una proyección. Así que, bueno, creo que es importante. Pues muchas gracias a Muchas todos gracias Gracias a a vosotros. ti. ti. Muchas Gracias a gracias. ti.